Si un señor señaló con el dedo a una mujer entum, sin aportar pruebas, a tal persona, en presencia de los jueces, le rasurarán una parte de su pelo. Mira que son raras estas normas, ¿eh? Bienvenidos al 39º capítulo de Alter Historia. Perdonadme porque posiblemente hoy mi voz suene un poco distinta porque tengo un resfriado, curioso resfriado de verano, cosas que pasan, pero bueno, confío en que se me entienda bien. Esta es la lista de reproducción donde están los dos anteriores capítulos del repaso del código de Hammurabi. Está este tercero y estarán también los siguientes. Bien, lo había dejado en la norma 41, sin embargo, hoy voy a empezar por la 108. ¿Por qué? Bueno, estas normas anteriores las voy a recuperar en futuros capítulos, pero a partir de la 108 y en adelante voy a agrupar normas que se ocupan del estatus de la mujer y de la vida cotidiana de la mujer, bueno, y de distintas cuestiones relacionadas con el divorcio, con el adulterio, con el matrimonio y con los oficios que desarrollaban las mujeres en la antigua Babilonia. A partir de ahora voy a intentar agrupar un poco las normas del código por temáticas también para que se entienda todo un poco mejor. Como ya sabéis, estoy repasando el código de Hammurabi ayudándome de este libro, el código de Hammurabi, estudio preliminar, traducción y notas de Federico Lara Peinado, editorial Tecnos. Bien, vamos con la 108. De la 108 a la 111, el código se ocupa de uno de los oficios que desarrollaban las mujeres en Babilonia, que era el de tabernera. Ahora lo vemos. Dice la 108, si una tabernera no quiere recibir grano como precio por una bebida y recibe plata por el peso grande, o si disminuye la cantidad de la bebida, caso de que acepte como pago el valor del grano, lo probarán contra la tabernera y la arrojarán al agua. Bien, muchas cosas que comentar aquí. En el código se refiere, esto de tabernera, es una traducción de Sal Kurunna, que es un ideograma sumerio. Recordemos que el código está escrito en acadio, pero, como ya os había dicho, algunos cargos y algunos oficios aparecen recogidos en el antiguo sumerio. Bien, este es el caso. Sal Kurunna, que se traduce como tabernera, copera, vendedora de vino. Literalmente, sal sería mujer y kurunna sería una clase de vino de dátiles o de uva. ¿De acuerdo? La mujer del vino. Esta sería literalmente la traducción. Y se entiende que, bueno, estamos hablando de una hostelera. Bien. Esto al parecer era un oficio típico de las mujeres en la antigua Babilonia. Además que al parecer no solamente se dedicaban a la venta de bebidas alcohólicas, sino también a la preparación de los licores. Tenemos, por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, el ejemplo de Siduri, que es una mujer que se dedica a esto. Es una tabernera que aparece en el poema de Gilgamesh, que bueno, como os digo, parece que era un oficio típico de las mujeres en Babilonia, y no solo en Babilonia, sino en la antigua Mesopotamia. Bien, ¿cómo interpretamos este artículo? Pues vamos a ver, repetimos, si una tabernera no quiere recibir grano como precio por una bebida y recibe plata por el peso grande, en realidad ni siquiera sabemos qué era el peso grande, aunque ahora voy a hacer una interpretación propia. O si disminuye la cantidad de la bebida, caso de que acepte como el pago el valor del grano. Según Lara Peinado, muy probablemente en Babilonia había excedentes de cereales y por eso muchos comerciantes posiblemente se negaran a recibir como pago, como moneda, este producto, los cereales. Y aquí posiblemente estemos ante un caso de fijación de precios por parte del Estado, entre comillas, ¿no? Por parte del soberano, por parte de
el soberano babilonio. Y bueno, pues esta fijación de precios, pues mucha gente pues no la aceptaría, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, el licor, tal o cual tipo de licor, tiene que costar tanta cantidad de grano. Y habría comerciantes, entre ellos las taberneras, bueno, pues posiblemente no sería el único caso de fijación de precios, no solamente con los licores, pero en el caso de las taberneras, pues bueno, pues no quiero aceptar este tipo de pago porque en realidad luego el grano no vale nada. Yo con eso no puedo luego comprar gran cosa, no puedo intercambiarlo por productos que me interesen. El valor del grano es muy bajo porque hay un excedente de grano y me niego a aceptar como pago el grano. Y habría veces que en vez de grano aceptarían plata para pagar los licores. Y esto lo estaría prohibiendo Hammurabi aquí. Bien, si no quiere aceptar grano y acepta plata por el peso grande. Yo aquí interpreto, esto es una interpretación mía propia, que el peso grande estaríamos hablando de que quizá la plata pues sería complicado pagar plata por un vaso de vino, sencillamente, ¿no? Porque claro, posiblemente la plata ya pues sería más, el valor de la plata sería quizá demasiado alto para pagar pequeñas cosas como un vaso de vino, un vaso de licor. Y lo del peso grande será que posiblemente lo que aceptasen estas hosteleras, estas taberneras, pues sería plata por grandes cantidades de licor, por una barrica o por, bueno, pues como se sirviese el licor en la época, pero con grandes cantidades y no simplemente un vaso de vino, ¿no? Y además añade, o si disminuye la cantidad de la bebida, caso de que acepte como pago el valor del grano. Es decir, bueno, pues que para pagarme en grano te voy a tener que dar muy poca cantidad de licor y no la cantidad de licor que me está fijando el soberano. No acepto la fijación de precios que me están imponiendo y aunque me digan que por tanta cantidad de licor voy a tener que cobrar tanta cantidad de grano, pues yo no voy a reducir esa cantidad de grano esa cantidad de licor porque realmente el grano vale poco, ¿no? Esto es un artículo que lucha contra la gente que se resiste a la fijación de precios. Así lo interpreto, ¿verdad? Y además dice, bueno, lo probarán contra la tabernera y la arrojarán al agua. Vale, si recordáis, en el primer capítulo en el que hablábamos del código, ya veíamos lo que era la ordalía del agua, ¿no? La ordalía del agua en la que se lanzaba la gente al agua para ver si sobrevivía, cuando se les acusaba de brujería. Este no parece ser el caso. Bien, aquí hay dudas en los intérpretes, ¿no?, sobre si se lanzaba al agua a estas mujeres atadas o no atadas. ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Bueno, vamos a ver. Claro, estaríamos hablando de que esto no es una ordalía, esto no se trata de que los dioses o la divinidad o el destino intervenga para salvar o no salvar a una persona que ha sido arrojada a un río. En este caso estaríamos hablando de una falta, un delito de, bueno, pues eso, no aceptar la fijación de precios. Entonces, claro, hay gente que dice, no, bueno, esto sería más bien como una especie de escarmiento, una humillación. Se lanzaría a estas mujeres al agua pues como humillación, pero no sería el objetivo, digamos, que murieran en el proceso, ¿no? Claro, por eso hay gente que dice esto, pero también hay otra gente que dice que posiblemente sí, que el objetivo fuera que murieran y por eso probablemente se las lanzase al agua atadas. Esto hemos visto casos a lo largo de la historia, este tipo de ordalías del agua, donde a la gente se la lanzaba atada para que, bueno, realmente si sobrevivía fuese un milagro, ¿no? No parece que fuese el caso, porque no lo especifica en ningún momento, ni siquiera en la norma número 2, que era la que vimos en el primer capítulo, ni aquí tampoco, que se atase a la gente para lanzarla al agua o para lanzarla al río. Luego veremos un artículo en el que sí, en el que especifica el código que se ata a 2 personas para lanzarlas al río,
Cuando quiere el código, lo especifica. Por tanto, yo estoy de acuerdo con muy probablemente este castigo fue una especie de escarmiento o de humillación. Y más cuando vemos que tanto en la 109 como en la 110 sí vemos castigos de ejecución, de muerte, por otras cuestiones relacionadas con esto de las tabernas. La 109 es muy curiosa. Dice, si una tabernera en cuyo establecimiento unos conspiradores se reúnen para conspirar, no apresa a esos conspiradores y no los conduce al palacio, la tabernera recibirá la muerte. Y aquí voy a leer literalmente la interpretación de Lara Peinado porque estoy de acuerdo con ella y me parece que poco más puedo añadir. La interpretación de Lara Peinado es la siguiente. Lógicamente, si la tabernera, por razón de sus fuerzas físicas, no podía apresar personalmente a los conspiradores y conducirlos ante la autoridad del palacio, podía encargar tales acciones a su personal, a sus clientes o a la autoridad competente. Bueno, entiendo que tendría que ser así, porque si no ya me contarás tú a mí. Es decir, si una tabernera en cuyo establecimiento unos conspiradores se reúnen no los conduce al palacio, recibirá la muerte. Vamos a ver, se me reúne aquí un grupo de malhechores para conspirar en mi taberna y yo, bueno, pues yo, en fin, que si no tengo ayuda, poco puedo hacer, ¿no? Una cosa, bueno, puedo denunciarlos en todo caso, pero no, aquí dice llevarles ante la autoridad, ¿no? No los conduce al palacio, no los conduce directamente, ya no se trata ni siquiera de que les denuncie, sino que directamente ella los conduzca. Bueno, pues tendría que ser, pues, o bien con ayuda de los clientes, con ayuda de su personal, pues gente contratada que estuviera allí, o como fuese, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Bueno, el oficio de las tabernas parece ser que lo llevaban casi exclusivamente mujeres, pero tenían estas cosas. Evidentemente, siempre en las tabernas se ha reunido, como dice Lara Peinado, gente, bueno, pues de buena y de mala calaña, ¿no? Y entonces, claro, el resto de los conspiradores, bueno, no creo que fuesen ni siquiera conspiradores políticos, ¿no? Podía ser perfectamente conspiradores para delinquir, ¿no? Aunque podría haber de todo, evidentemente. Vamos con la 110, que es también muy curiosa. Si una mujer naditum o una mujer entum que no vive en el claustro ha abierto una taberna o entra allí para tomar cerveza, esa mujer será quemada. Bueno, ya habíamos hablado de las mujeres naditum y ahora vemos aquí también lo de la mujer entum. Bien, son sacerdotisas, ¿vale? Digamos que la entum sería un grado superior a la naditum dentro del organigrama de las sacerdotisas en la antigua Babilonia, ¿no? De hecho, la entum sería, digamos, pues la gran sacerdotisa, la naditum sería un cargo intermedio y la sacerdotisa, digamos, de nivel más bajo sería la cicrum. Estos serían los 3 niveles de sacerdotisas en la antigua Babilonia, todas de buena clase social, en todo caso, ¿eh? Todas ellas provendrían de buenas clases sociales. Ya habíamos hablado también de las clases sociales en otros capítulos, repasarlo. Bien, cuando dice es una mujer naditum o una mujer entum que no vive en el claustro. ¿Por qué? Bueno, pues en muchas ocasiones vivían cerca del templo al que servían, en donde servían al dios que fuese, en un claustro, lo que se traduce como un claustro, pues unos aposentos adecuados para las sacerdotisas cerca del templo o anexos al templo en el que estuviesen sirviendo como sacerdotisas del dios, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, de las que no viven, porque las habría que sí vivieran allí y las habría que no. Si una mujer naditum o una mujer entum que no vive en el claustro ha abierto una taberna o entra allí para tomar cerveza, esa mujer será quemada. Cuando dice abierto una taberna no quiere decir que ella haya abierto, se entiende que la interpretación de Lara Peinado yo también tengo la misma. No está diciendo que simplemente, bueno, que haya abierto una taberna para regentarla. No, simplemente que haya abierto la puerta de la taberna para entrar en ella. Con que entre en ella
¿vale? Para tomar cerveza, dice aquí, pues esa mujer será quemada. Las sacerdotisas no podían entrar en las tabernas y no podían beber cerveza. Bueno, pues está clarísimo, ¿no? Esta será quemada, además, ¿no? En la anterior habíamos visto cómo la tabernera recibiría la muerte. En este caso, no estamos hablando de la tabernera, sino de unas clientas. Bueno, pues estas serán quemadas, serán ejecutadas de esta manera. ¿Por qué exactamente de esta manera y no de otra? Bueno, pues lo desconozco. Bueno, vemos aquí la cerveza, aparece por primera vez la cerveza en el código y, bueno, pues eran nada sorprendente, ¿eh? Los dos licores más consumidos, la cerveza y el vino. Bueno, la cerveza se hacía con trigo o con cebada y el vino, que hemos visto, que se hacía con uvas o con dátiles. Esto sería un poco lo más distinto de lo que conocemos habitualmente, ¿no? Pero que, digamos que son los dos tipos de bebidas, de licores, de bebidas alcohólicas más populares, ya veis, desde la más remota antigüedad. La 111. Si una tabernera dio una cántara de bebida a crédito, recibirá 50k de grano en la época de la recolección. Bueno, ¿y qué era el K? Bueno, es una medida que vendría a ser algo menos de 1 litro. ¿Vale? Entonces, si recibe 50k de grano, estaríamos hablando de que recibiría aproximadamente unos 42 litros de grano. Alguien dirá, ¿pero cómo que litros de grano? Bueno, pues sí, porque resulta que el K, tanto el K como originalmente el litro, por eso se traduce, bueno, no es que se traduzca, sino que se equipara con el litro, aquí en esta explicación del Lara Peinado, tanto el K como originalmente el litro se medían por la capacidad o el tamaño del contenedor. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el K vendría a ser el contenido de un cubo de un palmo de medida. ¿Ven? Esto vendría a ser un palmo. Bien, es una medida antropométrica que vendría a ser la distancia entre el pulgar y el meñique bueno, se supone con la mano abierta, más o menos así, pero más o menos esto, ¿no? Eso sería un palmo. Bueno, pues el contenido de un cubo, de un palmo de medida, eso sería un K. Es decir, se mide por la capacidad del contenedor. Y ese K podía ser de líquido o podía ser de sólido, como en el caso del grano. La cuestión es que tenía que ser un material que pudiera medirse así, que pudiera verterse en un contenedor. Y originalmente el litro también era esto. Es decir, lo que ocurre es que con el tiempo, pues al final el litro se ha quedado como una medida prácticamente solamente para fluidos, para líquidos o para fluidos en general, pero no para sólidos. Pero originalmente sí el litro, digamos que se usaba también para medir, por ejemplo, pues eso, cantidades de grano o cantidades de legumbre o cantidades de sal, por ejemplo, ¿no? Que pudiera verterse en un contenedor. Bien, en este artículo también se insiste en lo que ya hemos dicho, que el licor había que pagarlo en grano, no en plata. Siempre en grano. 50k de grano por una cántara de bebida a crédito. ¿De acuerdo? Esto se insistía en ello. Bien, vamos a la 127. A partir de la 127, vamos a dar un pequeño salto, lo hemos dejado en la 111, vamos a la 127. Como os digo, todos estos artículos que me dejo por el medio los recuperaré en sucesivos capítulos. A partir de la 127, el código empieza a regular cosas relacionadas con el matrimonio. Y concretamente, de la 127 a la 136, va a regular cosas derivadas con el adulterio. Y bueno, vamos con la 127, que dice: si un señor señaló con el dedo a una mujer entum o a la esposa de otro señor sin aportar pruebas, flagelarán a tal persona en presencia de los jueces y le rasurarán una parte de su pelo. Bueno, en primer lugar, si un señor señaló con el dedo, lo que señala con el dedo es acusar. Así se interpreta. Siempre ha sido así, en realidad. Si lo pensáis, ¿no? Señalar con el dedo, incluso en nuestra cultura actual, se interpreta como una acusación.
Bueno, pues es exactamente a lo que se está refiriendo. Si un señor señaló con el dedo, acusó a una mujer entum o a la esposa de otro señor y no especifica el código de qué le está acusando, pero se sobreentiende. ¿Por qué se sobreentiende? Bueno, pues porque le está acusando de adulterio, en el caso de la esposa de otro señor, o de haberse prostituido o acostado con otro hombre, en el caso de la mujer entum, una sacerdotisa entum, que teóricamente no podía casarse y no podía tener relaciones. Digamos que debía ser una especie de virgen dedicada al servicio del dios. Hay quien dice, y esto no está nada claro, que las sacerdotisas babilonias, la entum, la naditum y la cicrum, podrían ejercer algún tipo de prostitución sagrada al servicio del templo. Pero esto no está nada claro. La cuestión es que aquí está equiparando la acusación de adulterio a una esposa de un señor con la acusación de tener relaciones sexuales a una mujer entum. Por eso también yo interpreto que es que yo creo que por lo menos la entum aquí está dejando bastante claro que no podía tener relaciones sexuales. La entum, que era, digamos, recordad, era el grado más alto entre las sacerdotisas babilonias, era la gran sacerdotisa. Pues por lo menos esta no podía tener ningún tipo de relaciones sexuales. Yo lo interpreto así en este artículo. Bien, pues como digo, si alguien acusa sin aportar pruebas, lo de la falsa acusación también lo hemos visto en otros capítulos. Se insiste mucho en castigar la falsa acusación en el Código de Hammurabi. Bien, pues a esta persona que acusa le flagelarán en presencia de los jueces y le rasurarán una parte de su pelo. ¿Por qué lo de rasurarle una parte de su pelo? Bueno, pues porque ese era un símbolo de esclavitud. Los esclavos llevaban una parte del pelo rasurado, solo una parte, no el pelo rasurado completo, sino pongamos una mitad, ¿no? Y esto era un signo para que la gente supiera que esa persona era un esclavo. Es decir, que aquí, por la falsa acusación, aparte de la flagelación, el falso acusador caía en estado de esclavitud. Fijaos. La 128, fijaos qué interesante. Si un señor toma una esposa pero no extiende su contrato, esa mujer no es su esposa. Fijaos, aquí está estableciendo la primacía del contrato de matrimonio en una tablilla de arcilla, como vimos en el primer capítulo, cómo se hacían los contratos en la antigua Babilonia, las tablillas de arcilla, en escritura cuneiforme. Bien, establece la primacía del contrato de matrimonio sobre el ritual de matrimonio. Es decir, aquí está diciendo, vosotros podéis haber hecho un ritual en el templo o en donde fuese, haber celebrado un matrimonio, pero como no haya un contrato, ese matrimonio no existe. Fijaos, y aquí esto parece una norma bastante moderna, comparada con otras muchas que estamos viendo en el código. Aquí estamos hablando de efectivamente, como si dijéramos que el matrimonio civil está por encima del matrimonio religioso, pero esto en nuestra sociedad no es relativamente reciente. Sin embargo, lo vemos aquí en Babilonia ya. Bien, la 129. Si la esposa de un señor es sorprendida acostada con otro hombre, los ligarán uno a otro y los arrojarán al agua. Si el marido de la mujer desea perdonar a su mujer, entonces el rey puede a su vez perdonar a su súbdito. Muchas cosas que comentar aquí. En primer lugar, recordad que hablábamos hace nada de que cuando se lanzaba la tabernera al agua por haber estado jugando con los precios y tal y cual, pues había gente que decía, no sabemos si la tirarían atada o no atada. Yo creo que no la tiraban atada, tampoco en la norma número 2 que vimos en el primer capítulo, en la ordalía, tampoco tiraban a la gente atada, porque cuando el código quiere especificar eso, lo especifica. Aquí lo está especificando. Si la esposa de un señor es sorprendida acostada con otro hombre, los ligarán uno a otro y los arrojarán al agua. Aquí sí, aquí les están atando para que tengan muy pocas posibilidades de sobrevivir. Está claro.
Otra cosa que hay que dejar, bueno, hay que comentar, pues, claro, estamos hablando de infidelidades, de adulterios de la mujer casada, pero nunca en ningún momento eh, se hace referencia a adulterios del hombre. Sí que estamos viendo cómo, digamos, el amante de la mujer casada sí que puede acabar también muerto si es sorprendido en el adulterio, pero no estamos hablando en ningún momento del adulterio del hombre casado. El hombre casado podría ir con prostitutas o con lo que fuese y en ese caso pues no, el código no tiene nada previsto para él. Bueno, no es nada sorprendente, es decir, no lo podíamos imaginar. Esto ha sido así realmente hasta hace muy poco en casi todas las sociedades del mundo, ¿no? Pero está claro que la mujer casada sí tenía una obligación de fidelidad y el adulterio de la mujer casada estaba muy penado y el adulterio del hombre casado pues es que ni siquiera se cita. Pero en este caso vemos cómo el amante de la mujer casada también puede ir con ella al agua, ¿no? Ahora bien, fijaos qué curioso, ¿no? Si el marido desea perdonar a su mujer, entonces el rey puede perdonar a su súbdito, al amante. ¿Vale? Bueno, es decir, si el marido no quiere perdonar a nadie, pues van los dos al agua, atados, entonces pues se ahogan. Pero si el marido quiere perdonar a la mujer, entonces el rey puede perdonar también a su... Entonces no muere nadie. Oye, pues mira, pelillos a la mar, ¿no? ¿De acuerdo? Pues aquí, bueno, fijaos que, hombre, hoy, comparándolo con capítulos anteriores, parece que el código incluso está levantando un poco la mano. Está levantando un poco la mano. 130. Si un señor ha dominado a la esposa de otro señor que no había conocido varón y que vivía aún en la casa de su padre, y yació en su seno y le han sorprendido, ese señor recibirá la muerte. La mujer quedará en libertad. Bueno, vamos a ver. Paso por paso. Si un señor ha dominado a la esposa de otro señor, dominado, violentado, inmovilizado, atado, se puede traducir de todas estas maneras. Se está refiriendo a si ha violado. Si un señor ha violado a la esposa de otro señor. Vale. Que no había conocido varón y que vivía aún en la casa de su padre. ¿A qué se está refiriendo aquí el código? Y dice Lara Peinado, dice, vamos a ver, es que la palabra es claramente esposa, no está refiriéndose a novia ni a prometida, que para eso hay otras palabras, esposa. Bien, entonces estamos hablando de una esposa de un señor que no había conocido varón y que era virgen y que vivía aún en la casa de su padre. Y claro, dice, es que en Babilonia había 3 tipos de matrimonio, dice Lara Peinado. Ojo a esto. Uno de los tipos, la mujer se iba a casa del marido una vez casada. En otro de los tipos de matrimonio, la mujer se quedaba en casa de su padre durante un tiempo. Y en el tercer tipo, la pareja, digamos que fundaba un nuevo hogar. Es decir, que podría ocurrir que posiblemente pues, el marido no tenía suficiente patrimonio para, bueno, suficiente dinero para erigir una casa para irse con su mujer, o la casa en la que él vivía no era adecuada. Podría ser caso de que la mujer, es decir, que se celebrase el matrimonio, posiblemente matrimonios convenidos o lo que queráis, pues era bastante habitual, pero que se quedase durante un tiempo esta mujer en casa de su padre. También podría ocurrir que es que la mujer fuera demasiado joven y se esperase prácticamente, posiblemente estaríamos hablando de casi de matrimonios casi infantiles, ¿no? De mujeres muy jóvenes o incluso prácticamente niñas que, aunque se casasen, no estaríamos hablando ni siquiera de que, digamos, que se prometiesen, ¿no? Que hubiese una especie de contrato, ¿no? Estos matrimonios acordados y tal, bueno, dentro de unos años, no, se casan, pero de momento esta mujer, bien porque fuese una niña, bien porque el marido no tuviese posibles todavía, pues que se quedase en casa de su padre, eso sí,
Aquí lo que se interpreta es que si la mujer se quedaba en casa de sus padres no podía tener relaciones con su marido, porque lo que está diciendo aquí el artículo es que esta esposa, que no había conocido varón y que vivía aún en la casa de su padre. Bueno, pues si esta mujer es violada por otro señor, ¿vale?, y yació en su seno y le han sorprendido, ese señor recibirá la muerte y la mujer quedará en libertad. Está claro, es decir, si alguien, el violador recibirá la muerte y la mujer quedará en libertad. Lo curioso es que especifica este caso concreto de que estamos hablando de una mujer que vive todavía en casa de su padre, aunque ya está casada, tal y cual, pero no habla de la violación de una mujer pues que vive con su marido. Por ejemplo, pues, ¿por qué el código no especifica eso y sí especifica esto? Pues son estos enigmas del código Hammurabi. Yo no lo entiendo. Las cosas como son. Bien, vamos con la 131. Si la mujer de un señor es acusada por su marido, pero no se la sorprende cohabitando con otro hombre, pronunciará el juramento por el dios y volverá a su casa. Es decir, que si un marido acusa a su mujer de adulterio, pero no puede probarlo, porque no se la ha sorprendido, digamos, infraganti, ¿vale?, pues la mujer puede pronunciar un juramento de inocencia ante la estatua del dios y volverá a su casa. Es decir, aquí estamos viendo el alto valor que tenían los juramentos entre los mesopotámicos, los juramentos ante los dioses. Se les daba, ya lo vimos también en otro capítulo anterior, a los juramentos se les daba valor probatorio en algunas situaciones. Cuando no había otro tipo de pruebas, los juramentos ante el dios se les daba un valor probatorio. En este caso, pues la mujer es acusada, la mujer no hay pruebas, no se la ha sorprendido, digamos, con un amante ni nada. Entonces la mujer si jura ante el dios que ella es inocente, pues quedará libre y volverá a su casa. No está muy claro si vuelve a casa del marido o a casa de su padre. Eso sí que no queda claro en el artículo, ¿no? Bien, vamos con la 132. Si la esposa de un señor es señalada con el dedo por culpa de otro varón, pero no ha sido sorprendida cohabitando con el otro hombre por su marido, ella se arrojará al río. Bueno, pues aquí sí que estamos en otro caso, en otro tipo de ordalía. Vemos cómo el río, lo del río era muy socorrido, ¿no? Lo de lanzarse al río, no solamente para demostrar o descartar una culpabilidad, también muy posiblemente como una especie de escarmiento, de humillación, pero en este caso sí que estaríamos hablando de una ordalía, pues además porque la palabra que se usa es tingir, que es dios río, es decir, estamos hablando del dios. Estamos hablando de un dios, el dios río, que es el que va a decidir si esta persona es culpable o es inocente. En este caso sí. Estamos hablando exactamente igual que en la norma número 2, cuando hablábamos de la brujería, pues en este caso, y fijaos, si la esposa de un señor es señalada con el dedo, es acusada por culpa de otro varón, pero no ha sido sorprendida cohabitando con este otro hombre por su marido, ¿vale? Fijaos, estamos hablando de habladurías. Aquí estamos hablando, interprétala la peinado, yo estoy de acuerdo, estamos hablando de la opinión pública, estamos hablando de habladurías por culpa de otro varón. Hay gente que dice que esta mujer se la ha visto con este otro señor que no es su marido. Hay gente que dice, pero no se puede demostrar, pero para arriba, pero para abajo. Fijaos que en la 131, en la anterior, si la mujer es acusada por su marido, ella podía simplemente jurar ante el dios que era inocente y quedaba libre. Y sin embargo, en la siguiente norma, estas contradicciones que tiene el código, de las que siempre estamos viendo, ¿no? En la siguiente norma dice, pero estamos en un caso muy parecido. Si la esposa de un señor es señalada con el dedo, es acusada por culpa de otro varón, pero no ha sido sorprendida cohabitando con el otro hombre, pues aquí la solución debería ser la misma que en la norma anterior, y sin embargo no lo es. Es decir, no vale con que... Aquí ya no vale que jure ante el dios. La única diferencia es que en la 131 es el propio marido el que acusa, y aquí
no especifica quién acusa, interprétala a la peinado. Esto ha sido acusada, ha sido señalada con el dedo. Bueno, se entiende, bueno, pues hay habladurías, ¿vale? Pues en este caso ya no vale conjurar ante el Dios, hay que lanzarse al río a ver si sobrevives, a ver si nadas bien o no nadas bien, ¿no? O sea, una contradicción continua, ¿no? Del código 131 y 132 son dos normas muy parecidas pero contradictorias entre sí. 133. Si un señor es hecho cautivo y hay en su casa lo suficiente para vivir, su esposa, hasta que su marido finalice su cautividad, cuidará de sí misma. No entrará en la casa de otro hombre. Si esa mujer no cuida de sí misma, sino que entra en la casa de otro hombre, lo probarán contra esa mujer y se la arrojará al agua. Bueno, vamos a ver, esto de los cautivos también lo hablamos hablábamos en el segundo capítulo de los militares, ¿no? De cuando caían prisioneros de guerra, tal y cual. Y aquí lo volvemos a ver, si un señor es hecho cautivo, ¿no? Y en su casa hay lo suficiente para vivir, bueno, pues sí, bueno, que aunque el marido no esté, pues hay suficiente para vivir en la casa, pues la mujer deberá cuidar de sí misma hasta que finalice la cautividad. No entrará en la casa de otro hombre. Si lo hace, si a pesar de haber suficiente en la casa, coge y se va a la casa de otro hombre, pues se la arrojará al agua. Aquí vemos que el adulterio, la pena del adulterio, pues solía ser el río, el agua. Aquí no parece una ordalía, aquí no habla del dios río, no es la misma palabra, no es fingir, está hablando del río sin más. Es decir, es que hay que tener en cuenta estos pequeños detalles, ¿no? Cuando habla del dios río estamos hablando de ordalía, aquí no habla. Se la arroja al río. Bueno, interpreto yo que es como cuando hablábamos de las taberneras, cuando jugaban con los precios. Aquí sería más bien que, bueno, pues sería una humillación, un escarmiento, no estaríamos hablando de una ejecución. Aquí no se estaría matando o la idea no sería, al principio podría ocurrir que luego se ahogase, evidentemente, pero y es complicado interpretar en cada norma si concretamente cuando se dice pues se condenará a muerte o será quemado o no sé qué, eso está claro, pero aquí con lo del agua cada vez tiene matices, ¿no? Y en este caso yo creo que lo de se la arrojará al agua será como una especie de humillación. No se trataría, bueno, pues como digo, que se ahogase, pero no se trataría, la intención primera no sería que muriese. Porque además tampoco se especifica que se la lanzase atada. En otro artículo hemos visto cómo a una pareja de amantes se les lanzaban atados, ¿no? Y cuando ya te lanzan atado al río es para que te ahogues. Aquí no. Entonces estaremos hablando de que, bueno... Bien, vamos a ver en la 134 el mismo ejemplo, pero al revés. Si un señor es hecho cautivo y no hay en su casa lo suficiente para vivir, su esposa puede entrar en la casa de otro hombre. Si así lo hace, esa mujer no tiene culpa. Es decir, cuando se la castiga es cuando, teniendo para vivir, coge y se va con otro hombre. En este caso, si el marido es hecho cautivo, si es hecho prisionero, si es un militar o entra en algún tipo de cautiverio de la manera que sea, recordamos que no había prisiones, no estaríamos hablando de que entrase en la cárcel, porque no había prisiones, ¿eh? Pero sería, bueno, pongamos un cautiverio del tipo que fuese, posiblemente militar, relacionado con la guerra, relacionado con esto, pero no descarto que hubiese otro tipo de cautiverio al que se pudiera referir este artículo. Bueno, pues en este caso, el caso contrario, pues entonces puede irse con otro hombre para no morir de inanición, ¿verdad? Y en ese caso la mujer no tiene culpa. Y vamos al 135. Si un señor es hecho cautivo y no hay en su casa lo suficiente para vivir, si antes de su regreso su esposa ha entrado en la casa de otro hombre y ha tenido hijos,
Y si más tarde su marido ha vuelto y ha regresado a su ciudad, esa mujer regresará junto a su primer marido. Los hijos permanecerán con su padre. Fijaos qué detalle está aquí. Hay veces que el código entra mucho en los detalles y a veces sí que da la impresión de que tiene cierta coherencia dentro de lo que era la sociedad de la época, ¿no? Volvemos al mismo caso. Cuando un señor es hecho cautivo, probablemente sería prisionero de guerra. No hay lo suficiente para vivir, la esposa se va con otro hombre, tiene hijos con él, pero el marido vuelve. El marido vuelve bien porque es liberado, porque alguien... Ya veíamos cómo era el tema de los rescates también, lo hemos visto en capítulos anteriores, los rescates de los cautivos de guerra, ¿vale? Vale, pues vuelve con su primer marido, pero los hijos se quedan con el segundo marido, que es su padre. Es decir, bueno, tiene cierta coherencia, es muy discutible, pero digamos que entra mucho en el detalle en todas estas situaciones. Y sin embargo, vemos en la 136, si un señor abandonó su ciudad y huyó, y si después de su defección su esposa ha entrado en la casa de otro hombre, en caso de que ese señor regrese y desee recobrar a su esposa, puesto que él desdeñó su ciudad y huyó de ella, la esposa del fugitivo no retornará a su primer esposo. Es decir, aquí el caso no es que haya quedado prisionero, posiblemente por haber ido a la guerra, sirviendo los intereses del soberano. Aquí posiblemente estuviera huyendo por el motivo que fuese, porque fuese perseguido por la justicia o que fuese perseguido por otra gente. El caso es que huyó y dejó a la mujer abandonada, y la mujer abandonada se fue con otro hombre a casa de otro hombre, y entonces el marido vuelve, en ese caso no retornará a su primer esposo. Es decir, en estas 4 últimas normas, de la 133 a la 136, desarrolla un mismo caso con matices parecidos, con bastante detalle. Bien. Y hasta aquí voy a llegar hoy. Creo que andará ya el capítulo aproximadamente en 1 hora, aunque ya veremos, no lo sé, luego al editarlo lo veré. Y lo voy a dejar aquí en la 136. A partir de ahora va a seguir hablando de cosas relacionadas con el matrimonio, pero ahora muy concretamente ya con el divorcio. A partir de la 137 se pone la cosa interesante. Vamos a hablar de cómo era el divorcio en la antigua Babilonia. Y nada más, como os digo, hasta aquí voy a llegar hoy. Darle like, darle al me gusta si os ha gustado el capítulo. Suscribiros los que no lo estéis, darle a la campanita para que YouTube os avise cuando salga el próximo capítulo. Comentad en la cajita de comentarios todo lo que queráis, que esto tiene mucho de comentar. Compartid el vídeo con la gente que penséis que le puede interesar. Y nada más, me despido hasta el próximo capítulo de Alter Historia.